Estamos en comunicación con Horacio Pietragala. Fue apropiado por la dictadura, luego restituido a su familia biológica por las abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose así en el nieto número 75, nieto recuperado número 75. En 2011 fue elegido diputado por el Frente para la Victoria, se presentaba a sí mismo como diputado de las abuelas de Plaza de Mayo y a principios de diciembre de 2015 fue nombrado presidente del Archivo Nacional de la Memoria. También se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz y entre 2017 y 2019 fue diputado nacional y entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 se desempeñó como secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández. Muy buenos días, Pietragala. Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero quiero hacer una pregunta relacionada con notas que venimos haciendo hace días. Primero hicimos a Labraña, este ex guerrillero que decía que la cifra de 30.000 desaparecidos tenía como objetivo pagar 22.000 indemnizaciones por ser víctima de la dictadura, la última dictadura militar, y la verdadera cifra de 8.900, lo que nos pareció totalmente exagerado. Y luego fuimos a entrevistar a José de Ángelo, el que escribió el libro que cita esta persona citada, y él decía que no podía conseguir la cantidad de personas que recibieron algún tipo de compensación por haber sido víctimas de la última dictadura. Nos parece raro, entonces queríamos consultarlo a usted, que usted seguramente va a haber pasado 4 años al frente de esa área en el Gobierno Nacional, debe tener las cifras de cuáles fueron las personas que recibieron algún tipo de compensación por ser víctimas de la dictadura y tratar de desarmar, si así fuera, que 30.000 era un objetivo económico para cobrar 22.000 indemnizaciones de más. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, decirte que la verdad es una locura, ¿no? Que en plena dictadura militar o post-dictadura militar, la mayor parte de las víctimas y los familiares, después de una tragedia tan grande, están pensando en una resarcción económica. Creo que, bueno, es salir de lo que sucedió realmente, cómo se construyó el número de 30.000. El número de 30.000 se construyó en plena dictadura. Esto por la no respuesta y no información que daba el propio Estado. Claramente ese 30.000, digo, no lo inventó nadie, se fue construyendo a partir de denuncias que iban llegando a los distintos organismos, información que iba llegando del exterior, pero no es que alguien dijo, hay que decir, son 30.000, ¿no? Se fue construyendo ese número a partir de la cantidad y el listado que iban construyendo y la no respuesta que daba el Estado, que generaba una incertidumbre muy grande a los familiares, a las madres que estaban en la plaza. Los 30.000, digamos, es un número que en dictadura ya se empezó a utilizar. Imagínate que Horacio, nadie estaba incluso hay en testimonios del propio Videla en aquella época hablando de 20.000. Mi pregunta no es por si no eran 30.000, sino por algo que sí podemos comprobar, que es cuántos subsidios a víctimas de la dictadura se pagaron. Eso tiene que estar absolutamente registrado con nombre y apellido. O sea, me parece que eso es más fácil de explicar. Eso es acceso público. Ahí voy. Entonces, uno puede pedir a la Secretaría el acceso público a la información. Eso, digo, es una información pública porque no hay nada que ocultar. Lo que yo te quiero, en este sentido, ¿no? Primero, que las leyes reparatorias, Argentina las lleva adelante porque iba a ser condenada por un organismo internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién la lleva adelante la mayoría de las leyes reparatorias? Es Carlos Saúl Menem, que ante los juicios que tenían, miles de juicios que tenían por los damnificados, digamos, en mediados de los 90, a principios de los 90, tienen obligadamente, por pactos internacionales de derechos humanos, llevar adelante una reparación que esta ecuación claramente favorecía al Estado, porque cada individuo que acepta la reparación, que el Estado está diciendo, sí, yo cometí este error, no puede hacerle juicio al Estado. Imagínate que miles de personas haciendo juicio al Estado es engorroso en lo administrativo, en el gasto y Horacio, también perdóname, en la reparación. Inclusive este hombre, José D'Angelo, que es el que utilizan como fuente las 2 personas que hicieron el video del 24 de marzo que emitió el gobierno, no discuten
que quienes fueron víctimas reciban un subsidio o una compensación del Estado. Lo que dicen es que hubo un negocio en generar personas que no fueron víctimas de la dictadura. Eso es una locura. Entonces, mirá. ¿por qué no vamos al punto central? ¿Cuántas son las personas que recibieron? Sí, no tengo el número preciso, pero más sinceramente no me acuerdo porque todo el tiempo sacaron, pero todo el tiempo se está sacando leyes. Pero en una dimensión de cuánto, Horacio. Y no, estamos hablando, sí, por arriba de 25.000 reparaciones, pero porque en esto claramente, sí, obvio. ¿Por qué? Porque, digamos, la justicia argentina tuvo un fallo también hace muy poco, donde por presentaciones y por juicios que se le empezaron a hacer el Estado, la justicia y la Corte confirmó que esto tuvo un ida y vuelta con Garabano, que era ministro de Justicia en ese momento, pero obligó al Estado argentino a pagar reparaciones económicas por el exilio. Muy Eso bien. no hay una ley de Y exilio. obviamente los de exilio no son desaparecidos. ¿Cuántos de esos 20 y pico de mil son por exilio y cuántos por haber sido desaparecidos? Mirá, no, si sabía que íbamos a hablar detalladamente de las leyes, buscaba información, ahora no la tengo en la cabeza. Imagínate que el área de la Secretaría que nosotros trabajamos eran muchas, pero obvio que nosotros metimos mucho énfasis en trabajar fuertemente en la ley reparatoria porque venía con un retraso histórico y se iban muriendo muchas personas que iban presentando expedientes y nunca les salía la ley, ¿no? Porque en el gobierno de Mauricio Macri claramente hubo un parate para no reparar casi nada. Y en nuestra gestión, y esto a mí me da orgullo, por más que algunos lo usen como chicana o denuncien, nosotros en nuestra gestión, aceitamos los trámites administrativos con mucho cuidado y con mucha atención, porque estoy poniendo mi firma y sé que eso a mí me compromete, entonces no es que pagamos a cualquiera, es más, nuestra gestión desbarató una banda que se hacía pasar por familiares desaparecidos, denunciamos penalmente, querellamos penalmente y es lo que está saliendo hoy en los medios. Esa banda la descubrimos nosotros por el trabajo que hicimos en la Secretaría, los denunciamos penalmente, nos presentamos como querellantes y hoy están procesados y elevados a un juicio por fraude al Estado. Era una persona que se hacía pasar por hijo de desaparecido y abogado y contactaba a familiares que tenían trámites atrasados y con la excusa de acelerar los trámites, después le pedían un porcentaje. Esa banda la denunció la gestión nuestra y la descubrimos nosotros porque es más, hasta falsificaban sellos de los distintos ministerios, ¿no? Digo, un fraude total. Y fuimos nosotros que presentamos la denuncia. Ahora no se le paga a nadie. ¿Podrá haber un caso de error? Obviamente sí, hay errores. Tú uses ese mismo ejemplo. Si el error es el 2%, es una cosa. Si es el 20%, es otra, ¿no? Entonces, no hay ningún error. Por eso, no hay ningún error del 20%. Y todas las personas que fueron resarcidas por las leyes reparatorias, digamos, es más, te digo la verdad, todavía hay gente que me para y me dice, no pude sacar tu ley. Yo fui detenido en tal lado y no pude sacar la ley en tu gestión y porque le faltaba algún requisito. No es que porque venían y decían, eran los requisitos, si una persona estaba exiliada tenía que presentar los pasaportes, certificados de ACNUR, de refugiado. No es que se paga el tuntum, ¿no? Hay que presentar documentación y eso genera también una dilatación en el tiempo y por eso hasta el día de hoy se sigue llevando adelante reparaciones, pero bajo ningún punto. Recuerdo, sí, el caso de Nacha Guevara fue recién el año pasado, o sea, habían pasado 30 y pico de años. Sí, entonces, Horacio... sí, pero Nacha Guevara habrá presentado todos los papeles y ella fue exiliada y la ley, como te dije antes, la ley de exilio fue un fallo de la Corte en el gobierno de Mauricio Macri que obligó al Estado a pagar el exilio igual que la detención. Y esto fue la justicia, no fue el kirchnerismo. Esto fue la justicia que obligó al Estado en el gobierno de Garabano. Garabano sacó un cálculo, hubo una apelación y la justicia volvió a decir, no, tiene que ser este monto. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Entonces, Horacio, porque queremos continuar el tema y ser precisos, sí. Fundamentalmente con estos dos hombres que fueron base del video que difundió el gobierno de
de Milei el domingo. Nos gustaría luego, yo le voy a pedir a la producción que por línea privada podamos conseguir la información exactamente, y que vos nos ayudes en ello, de cuántas de esas 22.000 personas recibieron subsidio por haber estado desaparecido su familia, Sí. o algún familiar y nunca haber aparecido, por haber estado desaparecido y luego haber aparecido, cobrarlo a la misma persona. ¿Y cuántos por exilio? Para que pueda quedar claro, porque por eso, obviamente si una los de persona exilio... estuvo desaparecida, por eso, escuchá, Sí, si una persona estuvo desaparecida, detenido, desaparecido, imagínate que las leyes surgen en los 90, vuelvo a repetir, sí. hasta que se inicia todo el trámite, la gente estaba empezando las primeras leyes a cobrar fines de los 90. Sí. Una persona detenida desaparecida, que cobró por detención de desaparecido, cobraron sus herederos. Sí, a eso me refiero. La ley reparatoria de esa persona no aparece, no es que aparecen personas que estaban denunciadas como desaparecidas. No, por eso te estoy diciendo, puede haber, si yo no entiendo mal, en las categorías, personas desaparecidas que nunca aparecieron, los famosos casi 9.000 que están anotados en la lista de la CONADEP, y que quienes cobren el subsidio sean sus herederos. Luego hay personas que Sí. pudieron haber estado detenidas ilegalmente, o sea, inicialmente fueron desaparecidos, Cobran que luego la de presos aparecieron. políticos. Y en ese caso cobra esa ellos persona cobran la si ley está en de vida. presos políticos, no por desaparición. Ellos cobran, los que estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención, fueron liberados, se presentan en el trámite de la reparación por preso político, no por detenido desaparecido, ¿se entiende? Se entiende perfectamente, más allá del nombre, pero es una persona que estuvo detenida ilegalmente. O sea que en algún momento estuvo desaparecido, tiene su ley y después propia, apareció. porque fue torturada, Claro. porque fue violada. Esa persona tiene una reparación, que es por día de detención. El detenido desaparecido es un monto que está evaluado al escalafón de un miembro de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero son leyes distintas, no Muy es bien, que una persona pero te entiendo, Horacio, por eso lo que queremos es, para desbaratar, Claro, si lo que así pasa es que sea, yo la ya no soy idea más de que los funcionario, 30.000 sí. es para generar 30.000 subsidios desaparecidos, decir, bueno, No, es una ¿cuántos son locura. las reparaciones que se hicieron a los herederos de personas que estuvieron desaparecidos y cuánto en las otras leyes de preso político y de exilio? Es más, ahora con el tema de exilio seguramente supere los 30.000. A ver, Pero si creo que fueran, andará en es muy te digo simple, la verdad, Horacio, si son yo te tiro 20.000 por te personas tirará que por arriba. aparecieron. Entonces no hay más discusión, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque la idea es que se crearon los 30.000 para pagar 30.000 subsidios de personas que desaparecieron y nunca volvieron a aparecer. Una maldad. Bueno, pero increíble. pero lo que queremos hacer es poner números, por eso te pedimos que por línea privada luego la nosotros producción... Está bien, nosotros tenemos un registro en la Secretaría que se fortaleció a partir de una política nuestra, que es el universo de víctimas. El universo de víctimas con lo que nosotros llevamos adelante, las investigaciones, con el tema de los hijos apropiados, los hijos que murieron, las personas que fueron detenidas y liberadas, son víctimas también. Obviamente, yo no estoy discutiéndolo. Simplemente quiero mensurarlo. No, estoy aclarando, no estoy discutiendo, estoy aclarando. Exilio en eso, ¿no? En esa cuenta no entra, nuestro número de universo de víctimas da 27.000. El número de reparaciones que se presentaron y que cobraron, porque hoy todavía hay más de 20.000, casi 17.000 expedientes en trámite, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, el universo creció mucho a partir de la justicia ordenar pagar exilio, reparar al exiliado. Eso es una orden de la justicia, de la Corte Suprema, fue un fallo. Entonces ahí crece el universo un montón, pero el universo que se pagó hasta el momento, y debe rondar los 21.000, 20.000, 22.000, eso está en acceso a la información. Yo ahora no puedo llamar a un empleado y pedirle información, hay que pedirle información por el acceso a la información porque yo ya no tengo ninguna injerencia en la Secretaría, pero es información pública que se tiene que dar, es obligación del Estado darla, y no hay nada que esconder, En esto, sinceramente, claro. Lo que pasa es que siempre fue un tabú, y ellos utilizan el tema de la ley reparatoria, porque en un marco de crisis, en un marco de situación económica compleja, claramente cualquier persona que esté pasando un mal momento económico ve que una víctima del terrorismo, siguen con esto y encima les pagan.
Y bueno, pero son obligaciones que el Estado argentino asumió ante organismos internacionales para no ser sancionado. Esto es lo que tiene que entender, porque fue el Estado argentino, ¿no? Seamos Sí. precisos. Las actuales autoridades no creo que tengan ningún deseo de darnos esa información más allá de que No, sea de acceso público. al contrario. Pero vos estuviste hasta hace 3 meses y debes tener tu función hasta hace 3 meses. Si vos nos dieras los datos, después no ahora, los recabaras y nos dieras los datos en lo que se separaran, sacamos el exilio y nos colocamos en las personas que fueron víctimas estando en la Argentina, con toda la diferencia que vos marcabas. Le robaron el bebé, estuvo desaparecido y cobraron sus familiares. Exactamente. Aquellas personas que estuvieron detenidas ilegalmente y volvieron a aparecer, quisiéramos tener cómo se compone esos 22.000 para llegar al cálculo de que no es que haya 30.000 desaparecidos para cobrar esas indemnizaciones, sino que esas indemnizaciones corresponden a la cantidad de desaparecidos que tenemos registrados, porque obviamente si cobró una indemnización alguien que es desaparecido tiene que estar en la lista de los alrededor de 9.000. ¿Se entiende? Exactamente. Bárbaro, ayúdanos en eso, Horacio, porque me parece que es fundamental cubrir ese agujero de información. Y ahora sí te hago una pregunta de actualidad. Patricia Bullrich te acaba de denunciar por traición a la patria, nada menos, y por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que vos presentaste al Estado argentino como culpable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Santiago Maldonado. Contanos un poco tu visión y por qué lo hiciste. Sí, rápidamente, pues los tiempos son cortos. Nosotros tenemos un área en la Secretaría de Derechos Humanos de Asuntos Jurídicos Internacionales. Los organismos internacionales de derechos humanos, cuando una víctima o un peticionario no tiene respuesta en el Estado argentino, acude a estos lugares, ¿no? Nosotros trabajamos con un montón de causas. Bueno, caso Maldonado, acudieron organismos internacionales, nos hace una presentación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino pidiendo información. Lo que hizo la Secretaría a partir de un informe que había llevado adelante la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dentro de Gendarmería, donde habían marcado todas las irregularidades y toda la ilegalidad del operativo que se llevó adelante, donde pierde la vida Santiago Maldonado, cosa que también hay que aclarar, que en la misma denuncia Patricia Bullrich miente del informe que hicimos, porque yo nunca hablé de desaparición forzada, porque yo no soy nadie para decir el motivo, y la causa está abierta, y el motivo de por qué murió Santiago Maldonado. Es más, hay pericias, todos sabemos lo que pasó a partir de que apareció el cuerpo. Entonces, lo que nosotros sí transmitimos, perdón que corto porque me está... Lo que nosotros sí transmitimos en este informe es todo lo que el Estado hizo mal a partir de una denuncia de desaparición forzada. Hay protocolos que hay que aplicar, que son protocolos internacionales cuando hay una denuncia de desaparición forzada. Estos protocolos no se aplicaron como se tendrían que haber aplicado. El Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias de contener a la familia. En vez de enterarse la familia, las novedades de la causa, se enteraba por el juzgado, se enteraban por el diario La Nación. Esto, digo, lo dejamos todo explícito. El Poder Ejecutivo estigmatizó a la familia, estigmatizó a Santiago, decían que estaban en un lugar, que lo estaban buscando en otro lugar, que estaba en Chile, que estaba en... Digo, todo que lo vimos y lo vivimos todos, que fueron desde el momento que se hizo la denuncia hasta el momento que apareció el cuerpo, el Estado actuó mal. Lo que reconocimos nosotros son... ¿En qué actuó mal el Estado? No aplicó los protocolos que tiene que aplicar en este tipo de denuncias. El Poder Judicial estuvo alejado a las víctimas, no hubo contención a las víctimas. El presidente decía que había hablado con la mamá y que le había dado el pésame, y la mamá nunca recibió una llamada del presidente. Todo esto, que no es político, es técnico, ¿y por qué se acude a responder? Porque la idea es la política de no repetición, que cuando haya un caso similar, el Estado actúe en consecuencias, ¿no? Y cada causa que llega a un organismo internacional a nosotros nos da herramientas, cuando estábamos en la Secretaría, para cambiar legislaciones, para cambiar modalidades del Poder Judicial, de los ejecutivos provinciales. Es una herramienta que se usa también para poder llevar adelante una política de repetición. Ahora, lo que hizo Patricia Bullrich claramente tiene que ver una acción directa de tratar de deslegitimar a los organismos de derechos humanos a partir de una marcha que fue multitudinaria
y salir al otro día con la causa, con esta denuncia, que me parece un disparate también, pero bueno, más allá de eso, te puedo asegurar que estoy muy tranquilo porque trabajamos muy profesionalmente desde esa respuesta que le dimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo único que hice fue aportar los errores que cometió el Estado argentino para que nosotros no podamos repetirlos, ¿no? Y que una víctima, cuando sufre una angustia de la búsqueda de un ser querido, el Estado esté a la altura de la circunstancia para acompañar. Y nunca afirmamos que fue desaparición forzada. Eso es algo que está delirando ella y que lo está diciendo por todos lados. Y esto está claro. Estuvo el equipo argentino de antropología forense, que es todo nuestro respeto, que acompañamos el trabajo del EAF, que para nosotros es muy serio, y ellos también estuvieron en la pericia, así que imagínate que hemos tenido tensiones de ida y vuelta con los familiares de Santiago, porque nosotros creemos también en la palabra del equipo argentino de antropología forense. Así que, digo, es todo un disparate lo que está llevando adelante Patricia Bullrich con esta denuncia. Horacio Pietragala, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, te agradecemos mucho este tiempo y te despedimos con la misma canción de Charly García. Y sí te hacemos el pedido formal de que nos ayudes con la cantidad de números para poder esclarecer con exactitud. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Un abrazo. Acabamos de hablar con el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala.